Kaixo, Unai Orbegozo Uribesalgo naiz, 30 urte ditut, eta Izquierda Unida Ezker Anitzaren partetik irabaziko zinegotzia naiz Zumarragan. Ongi etorri danok gure herrira. Hemen gaude oraingoan Zumarragako udaletxe kanpoan, non kalean bezain beste borroka jarraitu dugu eta lana jarraitu dugu Zumarraga pixkanaka aldatu eta hobetzeko. Hemos trabajado desde la izquierda, hemos trabajado también desde la solidaridad, hemos trabajado para que Zumarraga sea ciudad refugio para las personas refugiadas, hemos trabajado para que Zumarraga sea una ciudad sin fracking, habiendo conseguido estas dos últimas. Asimismo, en estas políticas sociales, por poner un ejemplo claro, hemos conseguido que las entidades bancarias paguen de la misma forma que pagan los establecimientos y las pequeñas empresas por el uso del suelo público, como puede ser los bares, las fruterías, puedan usar terrazas o estanterías. Hemos logrado que las financieras también tengan que pagar por el uso de vía pública con los cajeros automáticos, ¿no? Que tan acostumbradas estamos a verlos, pero que hemos hecho ese trabajo, ese hincapié para que también de una manera tengan que pagar impuestos como hacemos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. También, y como no podía ser de otra manera, desde nuestro punto de vista internacionalista, hemos apostado desde el primer momento por crear de una Zumárraga una ciudad multicultural y de respeto a todas las culturas y a todas las personas, ¿no? De esta manera también hemos apostado por el trabajo a favor del internacionalismo, como ha sido ejemplo el trabajo que hemos hecho a favor del pueblo saharaui y otros pueblos como el rifeño, por ejemplo, y en mi caso, pues habiendo participado de observador internacional en los juicios de MISIC, nunca dejando de lado, como no podía ser de otra manera, el trabajo que hemos ido desempeñando en el pueblo. Bueno, el mayor reto que hemos tenido que enfrentarnos en Zumárraga en estos 3 años ha sido el cierre de la planta de ArcelorMittal de aquí de Zumárraga, la histórica planta de Orbegozo. La planta de ArcelorMittal en Zumárraga daba empleo a más de 300 personas y por ello repercutió muy negativamente en la economía de nuestro pueblo. Asimismo, como podéis suponer, las empresas auxiliares que trabajaban para dicha empresa pues se vieron realmente afectadas en este sentido. Aquí tenemos la planta de Arcelor, que fue cerrada ya hace 2 años, dejando en la calle a más de 300 personas, como he comentado, y manteniendo solo a 8 personas en sus puestos de trabajo, puesto que le salía muy caro cerrar la planta, ya que tenía que hacerse cargo de los gastos de descontaminación de todo el terreno. A día de hoy trabajamos por reincentivar la industria en la comarca, porque desaparezcan todos esos esqueletos industriales que el neoliberalismo ha ido dejándonos en nuestros pueblos, y en ese sentido pues estamos intentando reincentivar la industria, ¿no? De la mano de los sindicatos, de la mano de las pequeñas y medianas empresas de la comarca, de la mano también de otras organizaciones políticas, por labrar un futuro esperanzador para nuestro pueblo y para la economía del propio pueblo. Por todo ello, tenemos trabajo aún por delante, tenemos una Zumárraga por la que trabajar. En ese sentido, tenemos que anclar los presupuestos desde la izquierda, tenemos que trabajar para que estos presupuestos estén a servicio de la clase trabajadora y también por seguir construyendo poco a poco, paulatinamente, una Zumárraga cada vez más social y más enriquecedora desde el punto de vista cultural y popular. De esta manera, tenemos que seguir trabajando también mirando de puertas para adentro, también para mejorar de puertas para afuera, en la confluencia, en ser cada vez más personas que estemos por la labor y a disposición del pueblo para mejorar desde un punto de vista social y popular y desde un punto de vista de clase, y mejorar en este sentido nuestro pueblo a favor de una vida y un futuro dignos.